¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos reunidos en esta nueva etapa de Patrimonio Peninsular, donde hemos decidido llevar presencialmente todo lo que son estas conversaciones de este proyecto, que lo que está buscando es tratar de profundizar esas grandes tendencias que existen alrededor del sector inmobiliario, pero aplicado mucho al desarrollo de la península. Elías, qué gusto saludarnos en el mismo lugar. ¿Qué te parece? Acá estamos. Lo encantado gracias por recibirme aquí en la CDMX, ¿no? Qué mejor lugar que aquí en las oficinas de Gensler México. Muchísimas gracias por recibirnos. Y pues encantado de poder tener esta plática. Ya habíamos platicado con Ruth, pero bueno, ahora sí en vivo y a todo color. Ruth de Sume y de JLL, muchísimas gracias por estar aquí, Ruth. No, al contrario, los dos, muchísimas gracias por la invitación y bienvenido a la Ciudad de México. Gracias. Sí, que hoy lo trató bien la ciudad, hoy no hubo marcha. Ni tráfico, sí, hoy hay hasta solecito y todo esto, y bueno, aunque nuestro espacio es en las mañanas, creo que es un gran momento, una gran tarde, Ruth, porque justo donde estamos, sería en una de las puntas de la Golden Mile de la Ciudad de México, que es Avenida Reforma. Están como proyectándose, me parece, muchas de las cosas del México de antes y el México posterior al tema de la sustentabilidad. De hecho, este edificio pues es de lo más reciente que hay en la materia. ¿Cuáles serían tus reflexiones principales de las tendencias que vienen este año en materia de sustentabilidad? Pues justamente lo vemos no solo en México, sino a nivel global. Estamos cambiando el speech de sustentabilidad a resiliencia. Ya es un tema que no es como un buen deseo, sino es un tema que debe de estar en la agenda de todos nosotros para hacer frente, pues sí, a situaciones como el cambio climático, pero también al tema de suministro de servicios que al final se requieren pues para operar cualquier inmueble. Cuando se dice resiliencia, la hemos escuchado, ¿no? Frecuentemente, Elías, coincidirás conmigo, pero ¿cómo lo aplicamos, o sea, los inmuebles, a que sean resistentes a cualquier cosa que viene? ¿Cómo lo entendemos? Pues es una mezcla, es desde el diseño. Un inmueble no puede existir si no tiene energía que le suministre, pues para dar servicio a todo lo que se requiere en el inmueble. Necesita de agua, necesita de pues toda la infraestructura para que pueda sobrevivir. Pero una vez que ya está, pues también tiene que hacer frente a las cosas que día a día enfrentamos en estos temas de cambio climático. Lo hemos visto en situaciones como sonado el huracán que tuvimos aquí en Acapulco, que justamente pues nos reflejó eso. Los inmuebles no estaban diseñados para aguantar este tipo de tempestades. Entonces es algo pues a lo que vamos a estar expuestos de hoy en adelante. Entonces es una mezcla de ambas cosas. ¿Y cómo le pueden hacer? O sea, creo que una de las cosas que pasa mucho en todo el mundo de la sostenibilidad y resiliencia es que, más en el área que yo me dedico, que es el marketing, se usan muchos términos, se dicen muchas cosas. ¿Cómo puedo yo saber si estoy comprando un departamento, una casa que pues tiene lo que dice y que más bien, Ruth, como que qué es lo importante, en qué es lo que realmente me tengo que fijar como para decir esto sí cumple con lo, digamos, esencial en cuestión de sustentabilidad? Pues me regreso un poco a ese tema de los servicios, o sea, primero garantizar esa parte, porque ya lo experimentamos, justo tú que estás en Mérida, no sé qué nos puedas compartir, pero este tema de agua es una realidad, ¿no? Sí. O sea, sufrimos mucho de eso, ya lo vimos aquí en Ciudad de México, entonces uno, garantizar que ese sitio pues tiene cubiertos esos servicios. Dos, validar pues en medio de dónde fue diseñado. Al final tenemos que tener lugares que convivan con las comunidades, que convivan con la naturaleza y que después no estés adquiriendo un activo que va a representar un riesgo para ti, ¿no? Claro. Que tengas que ser responsable de remediar ese suelo, de hacer frente pues al daño natural que se puede hacer en el ecosistema y sobre todo en lugares turísticos como es en la península. Pasa un montón, o sea, ya ahorita que lo estabas diciendo, o sea, como que me puse a pensar en un montón de desarrollos que no tienen nada de eso. Justo lo que platicábamos un poquito la semana pasada en el tema industrial también, ¿no? De cómo, pues, hacer frente a todos estos como, pues, esquemas de ventas un poquito dudosos, ¿no? Digamos. Sobre todo cuando te enfrentas a escenarios o lugares donde hay climas extremos. ¿Qué sucedió cuando el apagón, justo el año pasado?
O sea, no solo es cómo operas tecnológicamente, es como si tus inmuebles no están, si te estoy entendiendo bien, Ruth, si tus inmuebles no tienen elementos de sustentabilidad, cuando te pasa algo así que está fuera de tus manos, ¿cómo lo controlas, no? Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, desde tu reciente incorporación a SUME, no sé si nos podrías decir lo importante que es que en nuestro país exista un organismo como este y que pueda llegar no solo a políticas, sino a la adopción de quienes desarrollan, que desde luego hagan un efecto multiplicador en el usuario final. Claro, pues es clave porque justo lugares como SUME nos permite congregar a todos los expertos que están trabajando en estos temas en el país, pero también a los desarrolladores, a los usuarios finales de esos inmuebles. Y pues todo ese conocimiento se tiene que capitalizar de alguna manera para hacer sinergia con las instituciones, con las organizaciones públicas y privadas para catapultar las cosas que necesitamos. Sin duda, esta parte de desarrollo de políticas públicas es clave, no solo en México, sino en el mundo, para mover esta agenda de sustentabilidad, y de ahí la importancia y el valor de organizaciones como SUME. ¿Y qué opinas tú y qué le dirías a esos desarrolladores que ven estos temas tal vez como un gasto y no como una inversión, no como algo que realmente es algo que, digo, yo lo digo y se me hace una tontería pensar que es un gasto innecesario, ¿no? Porque pues obviamente como platicamos, puede ser algo que al final del día te da un mejor retorno de inversión en el largo plazo en plano de una propiedad. ¿Cómo le cambiarías la mentalidad a esos desarrolladores? Que te digo, viniendo desde Mérida, hay muchos que todavía tienen esta mentalidad como de vieja escuela, digamos. Sí, nosotros igual desde JLL lo vemos. Hoy en día hay esta tendencia de muchas empresas que quieren venir a México, pero que ya tienen incorporado estos criterios de sustentabilidad. Entonces, es un decision maker, es al final un aspecto que influye en la decisión de que ellos renten o no en estos espacios. Okay. Llámese oficinas corporativas, llámese industrial. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Sí. Ya durante la operación del inmueble, pues el implementar este tipo de iniciativas les va a permitir a ellos reducir los gastos operativos, no estar expuestos a multas, porque también poco a poco y afortunadamente vemos ese incremento en los requerimientos que nos está demandando el gobierno, sí, a nivel ambiental. Y pues en la medida en la que tengas un inmueble que esté adaptado con todas estas características, que opere bajo estos principios sustentables, pues vas a estar mejor preparado para enfrentar estas cosas que pues todos los días nos están demandando. Bueno, y también me quedo pensando que más allá de lo que dices, al final del día en todos, o sea, es decir, usuarios de naves industriales, de hoteles, no sé, de oficinas, como donde estamos hoy, e incluso que nuestro recibo de luz, no sé, cuando hay clima extremo, sí, en el caso de allá de Mérida o de la península de Yucatán y Quintana Roo, o sea, sí nos debe importar, ¿no? O sea, sí nos debe importar, incluida la responsabilidad de pues ser empático con cuidar o preservar el bien natural, que el recurso natural no es renovable. Y regresando a este tema de resiliencia que tocabas hace rato, pues un ejemplo claro en esto de los recibos es: tienes un inmueble que al final depende de las redes eléctricas de CFE. Entonces, ante una catástrofe natural, como ya lo hemos vivido también en otros países, pues esas redes se vuelan. Entonces, ese activo se queda sin suministro de energía eléctrica. En la medida que ese sitio tenga instalado en los techos sus paneles solares o cualquier otro tipo de generación en sitio, pues va a poder ser resiliente, va a poder continuar operando. Puede que todo el edificio o todo el activo, o al menos las partes de emergencia, claro, exacto, que no pueden parar. Y es un claro ejemplo de cómo la sustentabilidad, o sea que al final estás consumiendo energía limpia, que te está saliendo más barata, pero está también ligado a un tema de resiliencia. Claro. Y es que al final del día creo que también va ligado mucho al cambio de la manera de pensar y la manera de consumir, que cada vez pues vamos más hacia prácticas como más éticas, más eco-friendly, ¿no? Creo que las generaciones tal vez un poco más jóvenes como que igual están impulsando más este tipo de
pues, de maneras de pensar, ¿no crees? Sí, ya lo piden, ya está en el ADN, ¿no? Sí. Desde los millennials hacia adelante, pues sí vemos esa tendencia, no solamente en lo que es el sector de real estate, sino te puedes dar cuenta, vas al supermercado y la cantidad de opciones orgánicas, veganas, etcétera, pues justamente están marcando tendencia y pues eso va de la mano también a los sitios, porque la gente quiere llegar a trabajar a un lugar que le ofrece mejores condiciones, mejor calidad de aire interior, o sea que al final pues van de la mano con estos temas. Sí, y desde luego que también no hay que dejar de lado que hay un incentivo, o sea, hay un incentivo económico que se premia, o sea, no solo es ya no es un acto voluntario, sino que hoy afortunadamente, debido a todo este tema de los compromisos internacionales que se han hecho, que incluso los negocios más sofisticados son premiados, ¿no? O tienen algún tipo de beneficio en relación con cómo aplican sus políticas ESG. Exacto. E incluso pues tienen acceso a que puedan recibir mejores rentas, mejor costo por metro cuadrado, e incluso los que no lo tienen pues corren el riesgo de que también tengan lugares que no se puedan rentar por esto mismo, porque la demanda ya te está pidiendo que puedas cumplir con esos temas. Y es que va en todo lo que tiene que, por ejemplo, hace rato platicábamos de la basura, ¿no? Y es que va desde eso, ¿no? Muchas veces no pensamos en, oye, pues yo tiro mi basura y pues sepa quién se la lleva y dónde la tira, ¿no? Pero hasta ese tipo de cosas creo que, sobre todo, por ejemplo, bueno, estando aquí en la Ciudad de México, pues ves en lo que se puede convertir una ciudad. Yo que hoy estuve en Mérida y ahorita estoy acá, como que ves la dimensión de lo que puede crecer una ciudad y dices, oye, pues es que ¿cómo van a manejar la basura? O sea, Mérida, ¿cómo planea crecer si no tiene dónde se van a llevar la basura? ¿Cómo vamos a tener suficiente luz con lo que pasó en el apagón hace unos meses? O sea, ¿cómo una ciudad plantea crecer sin tener la infraestructura para crecer? ¿No? Claro, y ese es el problema y mucho lo que vemos en ciudades de Latinoamérica, de que pues vienen estas tendencias como lo que tuvimos aquí del nearshoring y entonces hace que las ciudades tengan que crecer de esa manera. En Mérida tú lo ves en este tema, sí del turismo, pero igual a partir de la pandemia pues se ha empezado a mover todo esto de la gentrificación que también ustedes han abordado y pues hay muchísima gente, o sea, aquí en Ciudad de México, allá, en Tulum, en muchos lugares que se están viniendo a vivir acá, para trabajar desde acá en empresas pues basadas en Estados Unidos y pues eso hace que las ciudades tengan que crecer de esa manera, exponencialmente, pero sin planeación. Totalmente. Y entonces eso hace pues que tengas ciudades que no están bien diseñadas, que el día de mañana que tengas inundaciones, pues no está el drenaje adecuado para poder hacer frente a pues llevar todo ese cauce de las aguas, a que no haya suministro de energía, etcétera, etcétera. O sea, se empieza a volver como un círculo vicioso. Exacto. Y a la larga, pues eso te detona otros problemas, porque se te inunda, ya lo hemos vivido aquí, o sea, se inunda la ciudad, los temas de tráfico que puedes tener, temas de plagas, temas de salud, o sea, todo está relacionado. Exacto. Y por otro lado, pues también son los lugares que se ven más afectados, ¿no? Porque el cambio climático afecta a pues esos sitios que a lo mejor están menos preparados para hacer frente a ese tipo de cosas, como lo que platicamos hace rato. Y no es estar hablando de algo que pudiera suceder en el futuro. Mencionabas el caso de Acapulco. O sea que en sí no había protocolos y además Guerrero, una entidad que tiene temas no solo de huracanes como ya se vio en esa situación donde hubo tanto daño y se está reconstruyendo, sino hay fallas, ¿no? Ahí en la capa tectónica, fallas sísmicas que nos tienen temblando literal a los habitantes de Ciudad de México y toda esa franja, y son cosas que pueden pasar de la noche a la mañana. ¿Qué elementos existen en toda esta infraestructura de que se dispone, las certificaciones, los protocolos, las acciones de los gobiernos como para, en cierta forma, irse encarrilando? Porque tampoco es que haya demasiado tiempo. No, como dices, ya lo tenemos. Creo que es un trabajo de todos, o sea, no es solamente del gobierno, del sector privado. Anteriormente, pues sí
sí vimos en los últimos años que era más un impulso de la iniciativa privada. Sí. Afortunadamente ahorita se está alineando todo porque pues no se puede hacer eso solo este lado. La parte de la educación pues también es clave como para poder innovar. Hablando esto de innovación, el tema de la tecnología, o sea, inteligencia artificial y todo esto se tiene que estar aplicando pues también a todos estos procesos de diseño y de operación en cualquier tipo de inmueble para poder seguir adelante, ¿no? O sea, trabajar hacia todos estos retos que se nos vienen enfrente. Sí, porque la jugada pues, es seguir creciendo, pero como bien dices, ¿no? La jugada es crecer inteligentemente, no nada más crecer, porque exactamente, o sea, digo, hablando de la península de Yucatán, o sea, tú vas a Tulum y es increíble cómo te encuentras departamentos de 2, 3 millones de dólares, calle, como le dicen allá, ¿no? Calle blanca, es calle de arena con baches así, pero ves el edificio increíble, no te llega el internet, no te llega la señal, se va la luz a cada rato todo el día. Hay tráfico, o sea, no hay vialidades. Entonces, ¿cómo quieres construir una ciudad? Porque igual se la vuelan, o sea, porque me ha tocado ver de todo allá, que te lo venden como si fuera el nuevo Dubái, te lo venden como si fuera el nuevo no sé qué, pero llegas y dices, esto no es ni cerca de lo que estoy pensando, ¿no? Oye, tienen tren, o sea, sí. Es que es paradójico, tienen tren, tienen aeropuerto, o sea, está todo, sí. Pero falta que se articule algo, ¿no, Ruth? Y creo que también en SUME y todo lo que han sido, no sé, el US Green Building Council, están promoviendo ya profundizar un poco más, ¿no? O sea, las certificaciones ya no solo hechas para los inmuebles, sino también buscar que las comunidades tengan una sana integración. ¿Qué nos puedes compartir? Sé que en México han hecho algunos ejercicios interesantes y particularmente, digo, sin que nos des detalles, pero creo que lo que se está haciendo digamos, en Nuevo León, allá en Garza García, es un claro ejemplo de lo que se puede alcanzar. Exacto, existen certificaciones para los edificios per se. Justo LEED, pues ha sido la tendencia desde hace años y ahora se están manejando certificaciones como la de Sites. Nosotros en JLL estamos, de hecho, en ese proceso en el Parque La Mexicana para justamente implementar políticas que nos permitan pues operar de manera distinta fuera del activo, ¿no? Y esta certificación que comentas se llama LEED for Cities and Communities, que lo que busca pues es trabajar de la mano con todos los asociados que tienes en estas comunidades, llámese empresas, llámese escuelas, residencial, para replicar esto mismo que al final implementas en una certificación dentro de un inmueble, pero que se lleve a gran escala. ¿Cuánto, si tuvieras que, bueno, tu experiencia, como que, ¿qué impacto real en cuestión de retorno de inversión pudiera llegar a tener un edificio, los dos edificios iguales, pero uno que tiene certificaciones y que tiene todos estos temas de sustentabilidad y resiliencia, versus uno que no lo tiene? O sea, ¿sí hay mucha diferencia entre retorno de inversión entre uno y otro? Yo te diría que sí, por esto mismo que abordamos hace rato, en el tema de los ahorros que te vas a generar a lo largo de la vida útil de ese inmueble. Anteriormente sí era muchísimo más costoso llevar a cabo esta certificación o poder implementar estas iniciativas de sustentabilidad. Es como el tema de los paneles solares. Claro. O sea, era carísimo, pero hoy en día contamos con muchísima tecnología, con muchísima oferta en el mercado y pues eso hace que sea muchísimo más viable implementar esos proyectos. Entonces, con las certificaciones y con estos proyectos sucede lo mismo. O sea, hay ya muchísima oferta y eso hace que el costo-beneficio pues sea muy bajo. ¿Qué es de lo que está, digamos, privando en las discusiones? Regresaste recién también de este encuentro global que hay en Estados Unidos en torno a temas de sustentabilidad. ¿Qué se estaría esperando para este año en el caso de México? Y particularmente me parece importante decir que mercados como la península Yucatán, Quintana Roo están empezando, bueno, tal vez Quintana Roo está muy evolucionado en la parte hotelera, pero ¿qué podríamos esperar este año? Se viene todo el tema de residuos, por ahí está saliendo toda la política en torno a economía circular
La parte de retrofit, o sea, es importante y justo hablando de Mérida lo vi, o sea, caminas por las calles, les decía que estuve ahí el fin de semana y hay un montón de casas abandonadas, Sí. o sea, se están haciendo ciertos desarrollos como hacia afuera, pero existen estos lugares. Y bueno, el mejor edificio es aquel que no se construye. Venimos trabajando muchísimo en el tema de diseño, remodelación de nuevas construcciones, bueno, de edificios actuales o nuevas construcciones, pero nos hace falta trabajar pues con todo el footprint que ya tenemos en el país. Claro. Este es un ejemplo de ello, todos los edificios que podemos ver aquí, y pues la tendencia es trabajar hacia lo que ya tenemos, impulsar esta parte de incentivos fiscales con el gobierno y pues seguir trabajando de la mano. Claro. Y no Adelante, dejar adelante. también como de lado que se nos olvida que los inmuebles se quedan mucho tiempo hasta que no los tiras o se caen por alguna circunstancia. Entonces creo que eso sí debiera generar mucha conciencia, ¿no? Porque puede haber negocio, es decir, lo mejor es siempre construir de cero algo bien planeado, pero Claro. cuando ya tienes, no sé, pienso justo en Mérida, cuando ya tienes algo, creo que hoy la tecnología, los parámetros, los materiales te permiten seguir haciendo negocio de los inmuebles. Por eso tendría relevancia el incorporar esas prácticas y esas políticas de sustentabilidad. Sí, también lo vimos en la pandemia, cuando todas las oficinas tuvieron que vaciarse, muchos edificios tuvieron que reconvertirse hacia residencial y eso mismo pues es lo que tenemos que hacer, incluso con edificios actuales que estén operando como oficinas, tienen que reconvertirse para hacer frente a esto que platicábamos de las nuevas generaciones, de ya no buscan espacios a los que tengan que llegar y trabajar 8 o 10 horas, sino espacios de convivencia. Y pues vuelvo muy ligado a estos temas de responsabilidad social, no solamente sustentabilidad. Sí, también como, digo, hablando de Mérida, lo que pasa mucho es que igual siento que, justo como mencionabas, es trabajo de todos y de no ser egoístas o no pensar más allá del negocio, ¿no? Pensar en el bien de la ciudad, de la sociedad, de lo que estamos creando alrededor, porque lo que pasa mucho en Mérida es que ese tipo de casas son como casas antiguas y no las quieren vender, no las quieren tocar. Igual creo que igual es un tema ahí del gobierno que tiene que soltar, porque luego entra el INAH, entran estos, no puedes tocar nada, no puedes mover nada. Entonces creo que sí es un trabajo que entre todos tenemos que decir, ok, ¿cómo aprovechamos los espacios y no nos comemos toda la naturaleza que tenemos alrededor, ¿no? Un es eso y otro es como un tema estratégico, o sea, ver lo macro en el que también se tiene que trabajar para descentralizar esos puntos turísticos, o sea, como Claro. México da a conocer, pues puede ser en la misma península, pero otros lugares para evitar esta gentrificación y al final, pues eso va de la mano a acabarte los recursos naturales que tienes ahí, a desarrollar sobre un lugar que a lo mejor no tiene la capacidad, pues para sostener toda esa infraestructura que quieres colocar. Entonces, sí es difícil y no te lo vamos a poder hacer nosotros porque hay muchas cosas que se tienen que trabajar pues, a nivel gobierno, ¿no? O sea, Sí. tener esta visión y trabajar en equipo, Sí. dejar de ver el beneficio solamente incluso a nivel estado, sino Sí. tiene que verse esto pues, a nivel México, porque puede que por un lado busquen mayor riqueza en estos estados, atraer más turismo, pero dejan de ver este tipo de cosas que Totalmente. al final pues te terminan afectando. Sí, y desde luego ver que si en otros países o en otros mercados incluso se está tratando de crecer respecto a la arquitectura restitutiva, o sea que es un paso más adelante de cómo va el proceso. Creo que eso es ejemplo de que sí se puede, pero sí hay que articular y los imposibles pueden darse. A mí me gustaría ir cerrando la conversación, Ruth, con dónde ubicas principalmente que México tiene los principales desafíos en materia de sustentabilidad. Yo diría trabajo con las comunidades, que va de la mano a lo que decías, Elías. Tenemos que ver la manera de trabajar con ellos, replicar proyectos como los que también se están dando en México en torno a carbono forestal, en donde ¿cómo haces esa alianza y sinergia con ellos y tomas beneficio de una actividad o de un potencial
que esa comunidad pues ya esté trabajando, pero buscar compartir la riqueza, o sea, no que quede otra vez distribuida en unos cuantos, sino trabajar de la mano con ellos. Y pues este tema que ya abordábamos, trabajar también con el gobierno, o sea, desde SUME y desde todas las instituciones hacer alianzas, porque también veo eso, o sea, que de pronto tienes a muchas organizaciones trabajando en lo mismo. Ejemplo, la ruta de descarbonización, cuando al final pues tendríamos que sumar esfuerzos para perseguir un objetivo común, no estar trabajando todos por diferentes vertientes hacia el mismo punto. Pero qué importante es tener estas conversaciones, al menos tenerlas, saber que bueno, que existe gente como tú, Ruth, que trabaja en este tipo de cosas y que es algo que yo creo que nos beneficia a todos los mexicanos, a todo el mundo en general, a todos los habitantes, pero que tenemos gente tan capaz y tan inteligente como tú que lidera estas conversaciones y que pues al final del día sí están ayudando a que el país tenga un mejor rumbo del actual. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. No, y a mí lo que también me queda un poco, y que tal vez lo habíamos comentado en el live stream, ¿no? De este podcast anteriormente, Elías, es que nos interesaba a todos, ¿no? A sí. que conduzco contigo y con Ruth aquí, que tuvieras un poco más de nuestra selva de asfalto para que veas que en medio de esta ciudad buscamos cómo reproducir esos pequeños oasis, ¿no? Sí. Porque solo tenemos el espacio y cuando volteamos y vemos aquí en Reforma cómo va cambiando ese rostro urbano, vemos cómo cambia tu patrimonio, cómo puedes salir y disfrutar la ciudad, aunque no tengas escenarios ni tal vez la gastronomía, ¿no? Siempre digo exacto, creo que esto es la parte importante y también ya te invitaremos porque la idea es que en esta nueva etapa del podcast podamos ir y venir, trasladarnos a los lugares para poder ir retratando y ser parte de esta cultura, ¿no? Justo. Esta cultura que hay que crear en la industria y en los usuarios. Totalmente. Sí tenemos oasis. El Parque La Mexicana para mí es uno, el Huerto Tlatelolco, hay muchos lugares. Aquí abajo está la entrada de otro, ¿no? Exacto. Sí. En Chapultepec, así que pues bueno, de nuevo, gracias. Pues es esto, gracias, Elías, ¿no? Es esto, esta parte, este sueño de poder hacer realidad, el podernos ver a la cara, que creo que es eso, da otro tránsito, ¿no? O sea, cuando dejamos la pandemia ahora en este proyecto que nos ayuda mucho en la tecnología, pero tener todo esto, ¿no? Que nos permite tener una convivencia distinta y conocernos mejor. Sí. Felicidades por su proyecto. No, y es la primera de esta parte. Bueno, no, Enrique, ¿verdad? Enrique Calderón en diciembre, pero bueno, esto es como, nos faltabas tú, entonces digamos que si partimos de vernos todos, tú sí eres el primero. Sí. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que ven este episodio, gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes sociales, si tienen alguna pregunta déjenla abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Patrimonio Peninsular, nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Hasta la próxima.